Che, yo no vine a este programa, o sea, todo me pica todito ¿no? Después de estar leyéndole a Meslier. Jean Meslier. Me Vamos a pica escucharlo. todo, será. Este tipo, no sé si corresponde ya comenzar a hablar de Cuando vos Meslier. quieras, cuando En vos este quieras. programa ateo hablar de Jean Meslier es una... Y que ahora recién estemos hablando, es lo que me sorprende. Yo no le conocía realmente. Bueno, pero hace rato que le habíamos Se mencionado. necesita, Hace más sí. de un año le mencioné yo por primera vez a Meslier. Y el que primero, para que la gente que está escuchando por primera vez el programa sepa quién es Meslier, Ricardo. El primero que le menciona a Meslier en los tiempos modernos es el filósofo francés Michel Onfray. Sí. En su tratado de ateología, él le menciona por primera vez. Y Meslier era un sacerdote, hombre que nació en 1664 y murió en 1729. Un sacerdote que vivió, un sacerdote ateo, un ateo encubierto que vivió como sacerdote de toda su vida y que escribió una obra voluminosa y que ahora, pleno siglo XXI, estamos... Tiene 700 páginas 700 aproximadamente. páginas. Yo elegí nomás algunos pasajes que quiero leer un poquito. Está ¿verdad? bien. No vamos a poder decirlo mejor que él jamás. Para descubrir mejor, dice, en una de sus pruebas de que las religiones son engaños, dice, para descubrir mejor la futilidad, falsedad y ridículo que encierran los supuestos milagros del cristianismo, los examinaremos minuciosamente. Esta es mi parte favorita, el tema de los supuestos milagros. Para ver si responden al fin principal que se habría propuesto al realizarlos un ser dotado de una bondad soberana, una sabiduría soberana y un poder soberano. Y si resulta verosímil que un Dios infinitamente bueno e infinitamente sabio se haya empeñado en algo tan insignificante como hacer milagros para unos hombres a los que habría redimido con su propia sangre. Pero para juzgar como es debido hay que tener en cuenta necesariamente y no perder de vista lo que los cristícolas, ese es el término que cristícolas, tienen por principio fundamental de su doctrina y de toda su religión. Porque solo si se examina de cerca este principio se podrá establecer si los supuestos milagros responden realmente al fin principal que se habrían propuesto su Dios y su divino Salvador Jesucristo al crear al hombre, y si resulta verosímil que haya querido obstinarse en hacer semejantes milagros, ya que si los supuestos milagros no se hallan en perfecta consonancia con el fin principal que se había propuesto un Dios infinitamente bueno e infinitamente sabio al hacerlos, no resulta verosímil que se hayan realizado ni que hayan podido ser realizados por la omnipotencia de un Dios. Pues bien, el principio fundamental de la doctrina, la fe y en suma la religión de los cristícolas consiste en que su divino Jesucristo, al que denominan su divino Salvador, es un Dios todopoderoso, Hijo eterno de un Dios todopoderoso, que se habría hecho hombre por su amor infinito y su infinita bondad hacia los hombres para redimirlos y salvar a todos ellos. Es decir, para librarles de la condenación eterna a la que se habrían hecho acreedores debido a sus pecados, y principalmente al que cometió su primer padre, Adán. Y no solo para redimirlos, sino para conciliarlos completamente con Dios. Bueno, y ahí comienza a hacer algunas consideraciones acerca de la Biblia, ¿verdad? En que hay una serie de contradicciones ahí. Pero después concluye. Resulta, ¿Qué dice sobre las contradicciones? no, son las que continuamente hemos hablado. estamos hablando, ¿verdad? Eso no, por eso no quiero leer porque es un poco largo. Bueno. Pero esta parte sí que. Resulta evidente, por tanto, que los supuestos milagros no responden al fin principal que se habría trazado Dios Todopoderoso al hacerlos en su soberana bondad y su soberana sabiduría. No resulta creíble que un Dios que quiso hacerse hombre para salvar a todos los hombres que haya entretenido en hacer toda clase de milagros sin haber realizado el principal para el cual se había hecho hombre debido a un exceso de amor. ¿Cómo? Un Dios todopoderoso, infinitamente bueno e infinitamente sabio, que se habría convertido en un hombre mortal por amor a los hombres, y que por un exceso de amor hacia ellos habría querido derramar hasta la última gota de su sangre para salvarlos, habría hecho uso obstinadamente de su bondad, su sabiduría y su omnipotencia para curar únicamente unas cuantas enfermedades y dolencias del cuerpo, y eso solo en aquellos enfermos que le habrían sido presentados, mientras que en cambio no habría querido emplear su omnipotencia, su soberana bondad y su soberana sabiduría para curar a todos los hombres de todas las enfermedades y padecimientos del alma. Es decir,
que no habría querido curar y librar a los hombres de sus vicios y maldades que son 1000 veces peores que todas las enfermedades del cuerpo? No resulta creíble. ¿Cómo un Dios todopoderoso tan bueno y sabio habría querido preservar milagrosamente unos cuantos cadáveres de la corrupción y la podredumbre? Y no habría querido emplear su omnipotencia y sabiduría para preservar del contagio y la corrupción, del vicio y el pecado las almas de una multitud de personas que habría venido a redimir y santificar por medio de la gracia. No resulta creíble de ningún modo. ¿Cómo un Dios todopoderoso tan bueno y sabio que habría querido devolver la vista a unos cuantos ciegos, la audición a unos cuantos sordos y el habla a unos cuantos mudos, que habría hecho caminar a unos cuantos cojos y habría curado a unos cuantos paralíticos? No habría querido iluminar, sin embargo, a los pecadores con las luces de su divina gracia, según dicen los cristícolas, ni habría querido apartarlos eficazmente de sus errores y extravíos por la senda del vicio, a fin de devolverlos felizmente al camino de la virtud, haciéndolos caminar rectamente por la vía de sus divinos mandamientos. No resulta creíble de ningún modo. ¿Cómo un Dios todopoderoso tan bueno y tan sabio habría querido resucitar por especial intervención de su gracia a unos cuantos muertos para mantenerlos durante algún tiempo en una vida mortal y llena de miserias, y no habría querido, sin embargo, ni quiere todavía hoy apartar de la muerte eterna del pecado a una multitud de almas a las que habría creado, sin embargo, para el cielo, y a las que habría debido, como he dicho, santificar con su gracia, habiéndolas redimido, además, como las redimió con su sangre? No resulta creíble de ningún modo. ¿Cómo un Dios todopoderoso tan bueno y tan sabio habría querido apartar o preservar milagrosamente a unas cuantas personas de los naufragios en las aguas del mar y de los ríos? Y sin embargo, no habría querido, ni quiere, apartar y preservar todavía hoy del naufragio del infierno a una multitud de almas que caen desdichadamente en él todos los días, tal como dicen los cristícolas. No resulta creíble de ningún modo. ¿Cómo un Dios todopoderoso tan bueno y tan sabio habría querido preservar de los daños del fuego, por una especial intervención de su gracia, los cuerpos de algunos de sus santos, e incluso sus ropas y hasta sus pelos y cabellos cuando se hallaban inmersos en las llamas y atrapados en incendios? Y sin embargo no habría querido ni quiere todavía hoy preservar de las llamas terribles y eternas del infierno a multitud de almas que habría venido a redimir con su sangre. No resulta creíble de ningún modo. Y así. Acá Meslier habla de los abusos que comete la iglesia. Y en uno de ellos, uno de los abusos es permitir que haya tantas órdenes mendicantes. ¿Viste las órdenes mendicantes? Claro. Que salen y piden plata, tal como hoy, ¿verdad? Bueno, y dice la crítica que hacía un tal, creo que es Tertuliano, pero no estoy seguro, no recuerdo eso. Dice que tiene mucha razón cuando los llama sanguijuelas. Está hablando de estos sacerdotes mendicantes, ¿verdad? Porque toda esta gente no son efectivamente más que sanguijuelas que, bajo el pretexto de atender más cuidadosamente que otros a una divinidad imaginaria y de asistir religiosamente a diario, a ciertas horas del día y de la noche, a los actos en que se venera y adora a un Dios de pasta y de harina, ofreciéndole incienso, haciendo genuflexiones frecuentemente ante él, murmurando o cantando salmos y cánticos que Dios no escucha, porque no puede oír, como no puede ver tampoco las reverencias que le hacen, porque no tiene ojos para ver los honores que le rinden, ni oídos para escuchar las alabanzas que le dirigen, ni narices para oler la fragancia del incienso o de los perfumes. Bajo el pretexto, pues, de hacer todo eso, hay unos tipos hay unos que se imaginan que ya han hecho bastante como para merecer los muchos bienes que poseen. ¿Cómo me suena esto a nuestros días? Sí, mientras que otros... Mientras que otros siempre, un buen negocio. Mientras que otros se imaginan que pueden disfrutar ya tranquilamente de las abundantes y pingües limosnas que han recogido sin haberse visto obligados por ello a realizar trabajo alguno. Por eso vemos que después de haber empleado únicamente algunas horas del día y de la noche en el culto a su divinidad y su Dios de pasta,
No tienen otra cosa, Dios de pasta. Y sí, pues no es que hay que moler. Claro. No tienen otra cosa que hacer que descansar y dedicarse a divertirse agradablemente, paseando, jugando o dándose a la buena mesa para engordar en una dulce y pía ociosidad. Yo sé también de otras diversiones que tienen actualmente nuestros curas. Creo que los de entonces también. Gracias, ¿verdad? Ajá. Siempre lo tuvieron, ¿no? Actualmente. Sí. Pues nadie osaría negar que esa es la vida habitual de estos holgazanes de frailes, de esos holgazanes de abades, de esos holgazanes de canónigos y demás beneficiados, que poseen por todas partes tantos y tan considerables bienes que le producen tantos y tan suculentos beneficios. Como si nos importara que se disfracen con tan diversos y ridículos tipos de hábitos. Como si nos importara que permanezcan encerrados en los claustros, caminen descalzos en las nieves y se disciplinen cada día. Como si nos importara que vayan todos los días regularmente a determinadas horas del día y de la noche a murmurar y cantar salmos o cánticos en las iglesias u oratorios. Los pájaros también cantan y gorjean en campos y bosques. Como si la gente no tuviera otra cosa que hacer que alimentar opíporamente a tantos individuos para que canten y salmodien en los templos. Como si nos importara que vayan todos los días a preparar y a venerar determinadas imágenes o ídolos de pasta, entre los que se realizan a diario frecuentes genuflexiones o profundas referencias. Como si todo esto le importara a alguien. Nada de esto tiene utilidad ninguna ni sirve para nada. No es más que locura y vanidad. Y aunque emplearan todo el día y toda la noche, ¿verdad? Ya que poco tiempo pues dedican a eso, ¿verdad? Pero si dedicaran todo el día y toda la noche en murmurar y cantar, aunque se pasaran el día haciéndole miles de devotas reverencias ante sus ídolos de pasta, tampoco serviría para nada. Es por tanto claramente un abuso y un abuso enorme alimentarlos para ello tan opíporamente a expensas de la colectividad y en perjuicio de la gente que trabaja y que se pasa el día desempeñando útiles y honestos empleos sin alcanzar a obtener en muchos casos lo necesario para vivir. La naturaleza por sí sola, le decía el sabio mentor a Telémaco, podría extraer de su fecundo seno todo cuanto hiciera falta para un número infinito de hombres moderados y laboriosos, pero es el orgullo, la pereza y la ociosidad de algunos lo que condena a los más a una pobreza y miseria espantosas. Sí, desde luego la enorme cantidad de individuos inútiles y haraganes como esos, de los que acabo de hablar, reducen a la gente laboriosa a una miseria y pobreza espantosas. Pero algunos dirán que todos esos eclesiásticos, abades, frailes y canónigos rezan cada día por la población, celebran cada día los santos misterios, ofrecen todos los días el sacrificio de la misa, un sacrificio que posee un valor y un mérito infinitos. Con sus oraciones desvían las calamidades y atraen sobre la gente la gracia y las bendiciones del cielo, lo que, según algunos, constituye el mayor bien que pueda desear, y por consiguiente es muy justo que se les procure abundantemente cuanto necesiten para subsistir y mantenerse dignamente, ya que consiguen con sus oraciones tantos bienes para el mundo. Pero qué vanidad, qué tonta vanidad. Una hora de trabajo duro vale mucho más que todo eso. Esto que voy a leer a continuación me recuerda al padre Loring. Aunque todos los frailes y todos los sacerdotes celebraran 20, 30, 50 o 60 misas cada uno al día, no valdrían lo que vale un clavo, como se dice vulgarmente. Un clavo es útil y necesario. Incluso hay cosas que no podrían prescindir de ellos. Pero todas las oraciones y todas las misas que pudieran decir frailes y sacerdotes del tipo que sean, no vale para nada. Solo sirven para procurar dinero a quienes las dicen. Por ejemplo, un solo golpe de azadón dado por un pobre campesino para cultivar la tierra es útil y sirve para que crezca el grano, necesario para la alimentación del hombre. Y a fuerza de darle con el azadón, los campesinos pueden conseguir el grano y el trigo necesario para su subsistencia. Un buen trabajador puede conseguir con su arado más de lo que necesita para vivir, pero ni todos los sacerdotes juntos podrían contribuir con sus oraciones, sus bendiciones y sus supuestos santos sacrificios de la misa a la producción de un solo grano, ni hacer nada que pueda tener la más mínima utilidad. Qué espectacular. Qué lo que este Meslier será. Qué espectacular. El lenguaje sencillo, contundente. Y no puedo decir nada. Disfruto enormemente leyendo y eso este es lo que te libro. está diciendo. O sea, que
hay cosas dichas con tanta elocuencia y son tan sensatas y también tan contundentes Sí. que resulta una obra de genialidad. No puede ser descrita de otra manera que genial. Sí, genial. ¿Cuántos azotes le hubiera valido a Meslier? ¿Cuánto fuego le hubiera valido si en su época se hubiera publicado esto? ¿Alguien será? tiene alguna idea de la historia de este libro? En el sentido de cómo se escapó de la Inquisición. Voltaire. De la... Voltaire rescató, parece, pero Voltaire le despreciaba a Meslier. Voltaire rescató y Voltaire publicó una versión más light de esta publicación, pero Voltaire dijo que todos deberían tener en sus manos a Meslier.